Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenido de nuevo a un nuevo vídeo en el que te voy a seguir aclarando aspectos importantes sobre la escoliosis. Y esta vez vamos a hablar sobre el corsé, con la intención de que tengas información buena y actualizada que te ayude a tomar buenas decisiones y que además seas capaz de filtrar toda la información basura que hay en internet sobre la escoliosis. Vamos a empezar con el tema de hoy, el corsé. Bien, cuando a una familia le informan de que su hijo tiene escoliosis, una de las preguntas más habituales que suelen hacerse es si será necesario que su hijo lleve un corsé o no. Sabemos que el corsé es el recurso más usado para controlar la progresión de la escoliosis moderada, ya que ha demostrado en numerosos estudios, y lo sigue haciendo, ser efectivo en un porcentaje alto de los casos y, por lo tanto, evitar que muchos niños acaben en un quirófano. El uso del corsé supone, para el adolescente que tiene que llevarlo, un esfuerzo y una exigencia física y psicológica importantes, y también lo es para los padres. Y precisamente por esto, los profesionales debemos de esforzarnos y formarnos para afinar cada vez mejor en qué casos está indicado, en qué casos no lo está y en qué casos podemos intentar poner en marcha otros recursos para intentar evitar el corsé o al menos retrasarlo. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a responder a 3 preguntas relacionadas con la indicación del corsé y, aunque es cierto que es necesario estudiar cada caso de forma particular, podemos dar recomendaciones generales que son ciertas. Las preguntas a las que vamos a responder son las siguientes. ¿En qué casos está indicado el corsé? ¿En qué casos no está indicado el corsé? Y por último, ¿en qué casos puede haber dudas entre indicar el corsé o no indicarlo? Te animamos a que te quedes hasta el final porque, además, hablaremos de un error común que muchas familias cometen con el uso del corsé y que puede afectar el resultado del tratamiento por completo. Y no quiero que lo cometas tú. Bien, vamos a la primera pregunta. ¿Cuándo está claramente indicado el corsé? Pues está indicado en 3 casos fundamentalmente. Escoliosis moderadas con riesgo de progresión, es decir, cuando tenemos una escoliosis entre 25 y 45 grados y el niño aún está en una etapa de crecimiento rápido. En estos casos, el corsé es fundamental para evitar que la curva pueda seguir progresando hasta rangos quirúrgicos, porque sabemos que un porcentaje de este tipo de casos progresará. Segundo caso en el que el corsé está indicado. Escoliosis leves por debajo de 20-25 grados que demuestran ser progresivas, es decir, aquellas curvas que, aún siendo leves, han empeorado al menos 5 grados en 6 meses. En estos casos es necesario frenarla. Y por último, en escoliosis graves entre 45 y 55 grados, en el intento de retrasar o evitar la cirugía en el mejor de los casos. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo no se debe indicar el corsé? Primero, en escoliosis leves, menores de 25 grados, y estables, es decir, que no hayan demostrado progresión entre revisiones. En estos casos, los estudios indican que el seguimiento y los ejercicios específicos suelen ser suficientes. 2. Escoliosis en pacientes con madurez esquelética, Reiser 5, y que por lo tanto han llegado al final de su crecimiento. Y 3. En curvas extremadamente severas por encima de 60 grados. En estos casos, el corsé no será efectivo para evitar la cirugía. Es más, en algunos casos incluso puede ser contraproducente, aunque en algunas situaciones muy específicas puede usarse como tratamiento temporal para mejorar la flexibilidad de las curvas y facilitar posteriormente la corrección quirúrgica. Y por último, hay veces que las cosas no están tan claras y podemos encontrar discrepancias entre profesionales, porque hay veces que la indicación del corsé no está tan clara, ya que no disponemos de información estadísticamente contundente para tomar una decisión claramente acertada. En estos casos la decisión dependerá de la experiencia del profesional y de las preferencias de las familias. En general, esto ocurre básicamente en 2 circunstancias. La primera es en aquellas escoliosis que, en la primera radiografía, están en el límite del rango del corsé, en el entorno de los 25 grados, y que además la madurez esquelética informa de que aún queda crecimiento por delante. En estos casos, podríamos no indicar el corsé, apostar únicamente por ejercicios específicos y controlar, y esto es muy importante, muy de cerca la evolución
y en caso de que la escoliosis demostrara ser progresiva, indicar entonces el corsé. O podríamos indicar desde el principio el corsé, aunque fuese a tiempo parcial, y combinarlo con ejercicios específicos controlando la evolución. Ambas decisiones serían correctas, ya que no disponemos de datos que nos permitan conocer en cada uno de los pacientes cómo evolucionará su escoliosis. Y la otra circunstancia sería aquella escoliosis leve o moderada en pacientes que están cerca del final de su crecimiento, Reiser 3, 4. En estos casos entendemos que precisamente por quedar poco crecimiento, que además será lento, el riesgo de que la escoliosis progrese es bajo, pero no es nulo. Así que de nuevo podemos tener esa duda de si indicar únicamente ejercicios y vigilar o iniciar desde el principio el tratamiento con el corsé. Lamentablemente, y aunque disponemos cada vez más de mejores datos estadísticos que nos guían, no tenemos de momento herramientas que nos permitan saber cómo evolucionará la escoliosis en cada niño de forma particular y precisa. Y esto hace que en casos como los que hemos comentado pueda haber diferencias de criterio entre profesionales. Sin embargo, y como hemos visto, hay circunstancias en las que sí tenemos una mayor certeza respecto a indicar o no el corsé. Y en estas circunstancias no debemos fallar. Bien, y para terminar, te había dicho que te iba a contar uno de los errores más comunes que cometen algunas familias, y es pensar que llevar el corsé solo unas pocas horas al día será suficiente para frenar la progresión de la curva. Sin embargo, el estudio Bryce de 2013 demostró que para que el corsé sea efectivo es necesario utilizarlo al menos 18 horas al día. Los pacientes que lo usaron menos de 6 horas diarias no obtuvieron beneficios significativos en la estabilización de la curva. Por lo tanto, para que el corsé sea realmente efectivo, es fundamental mantener un uso mínimo de 18 horas diarias, siempre y cuando el corsé se haya indicado a tiempo completo. Y por supuesto, siempre combinarlo con ejercicios específicos para que el resultado sea el mejor posible. Si tienes alguna duda sobre el caso de tu hijo, puedes contactar con nosotros a través de WhatsApp y para ello te dejo el enlace en la descripción. Como siempre, te pido que le des a like, suscríbete al canal y sobre todo compártelo con otras familias que sepas que le puede ayudar. Y recuerda, con el tratamiento adecuado, cualquier niño con escoliosis puede llevar una vida plena y activa. Nos vemos pronto.